Gracias. Buenas tardes, ¿cómo están los sobrevivientes del almuerzo? Buenas tardes. Muchas gracias. Hoy, esta semana en realidad, es una semana futbolísticamente muy delicada para ser chileno en Uruguay, les tengo que decir. Todavía nos estamos recuperando del 3-0, pero estamos muy contentos de poder participar aquí. La verdad es que yo tengo... ¿Podemos tener video? Tengo muchísimas preguntas para compartir y tengo muy pocas respuestas. Pero me parece que las preguntas nos pueden ayudar a hacer exploraciones para lo que queda de la jornada de hoy y el día de mañana. Ya estás conectado, en un segundo. A ver. Bueno, perdón. Te decía que tengo muchas preguntas y muy poquitas respuestas. Y antes de arrancar quería decir que estuve escuchando las presentaciones de la mañana y encontré un montón de cosas súper interesantes, no solamente felicitarlos, sino que decir que me parece que estamos en mucha conexión. Celebro elementos como pensar con fuerte énfasis en utilizar el método científico, el aprendizaje basado en problemas, el trabajo en equipo, el explorar nuevos lenguajes, el aprender a observar y a diagnosticar, así como explorar instancias de aprendizaje extracurricular. Me parece que vamos a tener muchas conexiones con la presentación de ahora. Y voy a arrancar con un video para mostrarles cómo es la tecnología del futuro. A ver si con eso podemos ir entrando en calor. Me pregunto yo cuando vi eso, ¿será esa la tecnología del futuro? O sea, hoy día hay un montón de gente que se le quiebra la pantalla y con esto ya se resolvería el problema. Lo que sí me temo es que si algunos van en bicicleta mirando su mano, se van a quebrar los dientes y no la pantalla. Entonces, ¿será esta la tecnología que va a cambiar el futuro de la educación? Me pregunto, les pregunto. Quizás esa puede que no sea la pregunta correcta. Porque, como hemos visto a lo largo del tiempo, existe una clara separación entre el aceleradísimo desarrollo tecnológico y la capacidad humana de absorber estos cambios, de comprenderlos y de incorporarlos en sus prácticas. Y es este desfase el que muchas veces genera tensión. Yo creo que es un falso dilema el querer que la escuela esté a la par del desarrollo tecnológico. Pero quizá la pregunta está en cómo nosotros tenemos los radares para captar innovación, ajustarla a la cultura de la escuela y sustraer el ruido de la señal. ¿Cómo hacemos para depurar? Yo creo que es una de las grandes preguntas. Este concepto de trabajador del conocimiento o agente del conocimiento en alguna medida pone énfasis en esta capacidad de filtrar y de cruzar estas dos curvas que tienen y probablemente van a seguir teniendo tiempos muy distintos. Así que yo decía que tengo muchas preguntas. Estas son algunas de las preguntas que me surgieron cuando preparaba esto. ¿TICs en la educación o educación en TIC? ¿Aprender a programar o programar para aprender? ¿Cómo entender el analfabetismo digital? O alfabetismo digital, dependiendo. ¿Cuáles son las nuevas brechas digitales? Si Uruguay, a diferencia de muchos países de América Latina, ya ha resuelto el tema de la conectividad y la entrega de equipos, ¿significa eso que ya no quedan más brechas digitales que tomar en cuenta? ¿Cuáles serían esas otras brechas? Otra pregunta, si se multiplicó el acceso al conocimiento,
y tenemos muchísimo más conocimiento que el que tuvieron nuestros padres y sin duda muchísimo más que el que tuvieron nuestros abuelos, ¿cuál es hoy día el elemento más escaso que tenemos que cuidar y aprovechar? Y por último, una pregunta de John Daniels. Si las TIC son la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Voy a intentar responder algunas, pero me voy a asegurar de dejar más preguntas que respuestas. Y quiero arrancar con esto porque me parece que da una suerte como de fotografía en 360 grados. Esto es un estudio de CEPAL, no sé si se alcanza a leer más o menos bien. Y lo que sugiere esto es que para atender los cambios de innovación educativa hay que tener no solamente programas de transformación de mediano y largo plazo, sino que además tenemos que tomar la posibilidad de articular los cambios de infraestructura con los cambios cognitivos, con los cambios del desarrollo docente, con el repensar la escuela, sus contextos y sus necesidades. Y esto es tremendamente complejo, no solamente porque son muchas variables, sino porque necesitamos un diálogo abierto entre muchos más sectores que solamente la comunidad educativa. Y eso lo hace complejo, pero al mismo tiempo lo hace fascinante. Pero esta suerte como de foto en alto nivel, foto aérea, me parece que nos ayuda a ver dónde estamos y cuáles son aquellos elementos que sería prudente tomar en consideración para las fases siguientes. Hace un momento en la mañana se hablaba de los 3 tiempos de Ceibal. Y a la luz de esto, ¿cuáles serán los tiempos que faltan? ¿Son tiempos de infraestructura? ¿Son tiempos de tecnología humana? ¿Son tiempos de cambios de prácticas? Si innovamos en los dispositivos y no innovamos en las evaluaciones, voy a hablar un poco de eso. ¿Da lo mismo? ¿Importa? ¿Hay que innovar en el currículum? ¿No es necesario? Lo siento, pero tengo muchas preguntas y quería compartirlas con ustedes. Quiero centrarme en 3 elementos que no son ni recetas mágicas ni son atajos a nada, pero me pareció que podía ayudarnos a ordenar la discusión. 3 elementos que yo creo sustantivos. Cuando me invitaron a participar en este evento, no solamente estaba muy honrado, sino que me dijeron que tratara de dar un panorama lo más abierto posible y quise centrar esta apertura en 3 elementos y ya verán también en una visión un poquito transnacional. El primer elemento tiene que ver con algo que creo que es sustantivo, que no se resuelve solamente con el equipamiento tecnológico, que tiene que ver con la cultura digital. La cultura digital, como decía Alejandro Piscitelli en la mañana, poco tiene que ver con los dispositivos y tiene más que ver con una relación distinta con el conocimiento. Paul Hilster, que escribió de los primeros textos en alfabetismo digital, decía que el alfabetismo digital es el dominio de las ideas, no de las teclas. Hay un segundo concepto que tiene que ver con las tecnologías se hacen invisibles. Que John Moravec y yo hayamos escrito algo sobre eso es pura casualidad. Porque aquí el tema sustantivo es cómo hacemos para, en la discusión del cambio tecnológico, quitar el foco en los dispositivos y centrarlos más en todas esas experiencias que vimos hace un momento, que buscan otras maneras de construir saber, aprender a través de la pregunta, facilitar la exploración. Además de muchos cambios que vamos a mostrar con respecto a la tecnología. Y el tercer elemento que creo que es sustantivo es, si hay una revolución fundamental que ha trascendido lo tecnológico, sin duda es esta idea de aprender en todo momento y en todo lugar y desarrollar las habilidades para aprovechar eso y al mismo tiempo ver cómo reconocer y si se puede reconocer algunos de esos aprendizajes que se desarrollan en otros contextos. Bueno, eso es un poco la carta de navegación. Tengo aquí, voy a presentar algunas pincelazos de ideas o elementos que me parecieron interesantes de Tailandia, Costa Rica, Holanda, Francia, Inglaterra, algo de Uruguay, de Argentina, de Chile. Son algunos de los condimentos que preparé para esta poción. Vamos a ver si funciona. Espero que no sea reactiva. Aprendizaje en 360. Esto se le puede agregar varios prefijos, ¿no? 724, a lo largo de toda la vida, como se llamaba hace un siglo antes, el aprendizaje adulto, ¿recuerdan? Del que hablaba tanto John Dewey. Y bueno, hoy aprendemos en todo contexto y en todo lugar. Y las distinciones son, yo creo, uno de los elementos que más evidentemente se han desdibujado. La distinción entre individuo y colectivo, la distinción entre privado y público, la distinción entre offline y online,
la distinción entre aprendizaje formal y aprendizaje informal. Son distinciones que comienzan a entrar en una fase de redefinición, de ajuste, de repensar, de conceptos que me parece vale la pena repensar y reconceptualizar. Y eso obviamente ofrece enormes oportunidades, pero también plantea preguntas sustantivas. Y aquí yo creo que hay un desafío fundamental y es cómo hacer para transitar de una innovación tecnológica a una innovación que permee también tanto el currículum como los instrumentos de evaluación. Porque si no, nos va a pasar lo que nos decía Einstein. Todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su capacidad de escalar un árbol, el pez va a creer toda su vida que es un inútil. Tenemos una profunda necesidad de repensar también, de traer innovación, creatividad, revisión a los instrumentos de evaluación. Y eso, por ejemplo, podría llevarnos a pensar y a construir nuevas rúbricas más transdisciplinares, que no vayan con respecto a un programa de enseñanza, sino quizás de manera más integrada. Estas son preguntas que no están para nada resueltas, que se están explorando en muchos lugares. Yo puse un fuerte énfasis en mostrar cosas que se hacen en otros sitios porque me parece que ayuda a esto de... Estamos muchos explorando y buscando y recolectando en direcciones que son complementarias. Y aquí me venía a la cabeza esta frase de Andy Harvest que dice: no solo valorar lo que medimos, sino que también medir lo que valoramos. Y aquí voy a dar un ejemplo. Este es un ejemplo de la actual prueba PISA. Y una de las novedades del 2015, como ustedes saben, es el considerar también la capacidad de resolución de problemas entre pares apoyados por tecnología. Muy bien, todos a la vida nos toca trabajar en equipo, resolver problemas, pero ¿cómo se mide eso? ¿Se puede medir? ¿Tiene sentido medirlo? Yo, más que defenderlo o criticarlo, lo que quiero solamente es hacer un pequeño zoom en los indicadores que ellos están considerando y mostrar un poco el nivel de complejidad que puede hacer esto. Por eso decía que son más preguntas que respuestas. Ellos cruzan las siguientes dimensiones: la capacidad de explorar y comprender. Cuando decimos comprender, quizás podemos pensar en Bloom. La capacidad de representar y reformar, de planificar y ejecutar, y de hacer un seguimiento y reflexionar. Cada una de estas en sí ya tiene instrumentos de evaluación individuales. Y aquí lo que están proponiendo ellos es generar un metaconcepto que tenga que ver con esta subdimensión. ¿Será esto muy técnico y operacional? ¿Tendrá poco que ver con la práctica nuestra? Yo solamente lo quería mostrar para decir cómo en otros lugares se están aproximando a esta idea de pensar cómo dar visibilidad a esos saberes que es mucho más difícil controlar con una prueba de selección múltiple.